Familia, es un gusto que nos estén acompañando en esta nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Montesión. Como cada semana, damos gracias a Dios que usted y su familia nos estén acompañando a través de sus dispositivos móviles. Así que vamos juntos a disfrutar este día el programa que se ha preparado especialmente para esta audiencia. Así que hermanos, vaya por su Biblia y juntos vamos a participar de la lectura bíblica que se ha preparado a través de nuestro hermano invitado. Bienvenidos sean. Buenas tardes, apreciables hermanos. Los invito a abrir sus Biblias para dar lectura al Salmo número 119, de los versículos 41 al 56. Salmos número 119, de los versículos 41 al 56. La palabra de nuestro Dios nos dice: Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Amén. Misericordia, ni una sola.
estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, do murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Gracia admirable, dulces, que a mí, pecador, salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies, fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar allí, en luz como la
segundo de cada minuto de cada hora de cada día de cada mes de cada año. Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Ha sido fiel en cada uno de nosotros, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestros hogares. Y la manera en que podemos retribuir esa fidelidad a nuestro Dios es a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Hermanos, hermanas, este es el momento en el que Dios habla a su corazón y pone ese deseo de dar para extender el reino de nuestro Padre Celestial a través de la iglesia. Así que, hermanos, no se pierdan esta bendición de ser partícipes, de compartir lo que Dios está haciendo en nosotros. Vamos a tomar este tiempo y vamos a proponer en nuestro corazón dar para el reino de nuestro Padre Celestial. Hemos pasado un excelente tiempo de lectura bíblica, un excelente tiempo de alabanza, y es el momento de escuchar lo que Dios tiene para ti y para mí a través de la exposición de su palabra. Así que, hermanos, nuevamente tome su Biblia y juntos vamos a participar de la exposición de la palabra a través de su siervo, nuestro pastor Héctor Cocón. Así que bienvenidos sean nuevamente. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias al Señor por permitirnos estar en este servicio virtual, en esta plataforma. Reciban un saludo de parte del pastor Héctor Cocón, el pastor de la Iglesia Bautista Bíblica Montesión, aquí en Coptlancingo, Puebla. Qué gran bendición. Continuamos con nuestros estudios del libro de Eclesiastés, el predicador, el que convoca una asamblea y el que da discursos, el que da enseñanzas. Y este es un libro considerado libro de sabiduría, libros de sabiduría, la sabiduría sapiensal de Dios. Así que gracias al Señor por permitirnos llegar hasta este día, en este tercer mensaje de Eclesiastés. Dice la Biblia, no hay nada nuevo debajo del sol, no hay nada nuevo. También nos dice en el primer capítulo que los ríos van al mar y el mar nunca se llenará. Así que le invito, por favor, que tome su Biblia y me acompañe en el capítulo 3 de Eclesiastés. Vaya, por favor, por su Biblia y nos encontramos aquí para leer el capítulo 3 de Eclesiastés. Ya está con su Biblia. Vamos a leer, por favor. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su obra. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el trabajo? ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es de don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó.
Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Vamos a hacer una oración al Señor. Vamos a pedirle que nos ayude. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú has dejado escrito para enseñarnos. Te alabo y te doy gracias en esta mañana, en este día. Pedimos tu dirección y te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, es el trasfondo de esta porción de que hemos leído. Se está refiriendo acerca de las acciones humanas. En un contexto donde Dios, hermanos, en su soberanía permite que los hombres podamos hacer. Este es el tiempo de Dios. No el tiempo nuestro, sino el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, amados hermanos, el Señor permite esto que acabamos de leer. Dios, hablando de su soberanía, nos permite hacer estas cosas, pero es el tiempo de Dios, no nuestro tiempo. Si usted lo alcanza a notar, si usted se percata y lo puede ver, está hablando del tiempo de Dios. Cuando interpretamos el libro, cuando leemos y tratamos de entender el libro de Eclesiastés, nos damos cuenta que básicamente, hermanos, es una forma que Dios nos muestra unas verdades. La primera cosa que nos muestra ahí, o dos frases claves que tiene el libro de Eclesiastés, es que dice que todo es vanidad. Y nos está diciendo con esto que todo es transitorio, que es transitorio del esfuerzo y de la vida humana. A pesar de que los hombres tratemos de mantenernos sobre ciertas cosas como placer, como conocimiento, como bienes materiales, todas estas cosas son transitorias del esfuerzo humano y de la vida humana. También nos habla de una segunda clave que nos da que debajo del sol, el ejemplo de la fuerza física, de la vida terrenal, visto sin Dios, o sea, seres humanos, usando la palabra, la expresión, hijos de los hombres, esforzándonos día tras día, sin considerar a Dios, sin ver a Dios en nuestra vida, como si fuéramos solamente tratando de edificar esta vida, y es normal, pero sin la perspectiva de Dios. Por eso habla debajo del sol. La respuesta final, amados hermanos, de la vida y el significado, y se encuentra, hermanos, en la fe y la obediencia, y en los placeres sencillos de la vida provistos por Dios. Significado: Dios, hermanos, nos ha permitido experimentar, tener placeres sencillos de la vida que han sido provistos por Dios para nosotros, como nos muestran los capítulos 2, 24, 3, 12 al 13, versículo 22, capítulo 5, 18, capítulo 6, 12, fe y obediencia y placeres sencillos que Dios ha provisto. Debemos entender todo Eclesiastés, amados hermanos, todo este capítulo, porque se debe de leer de corrido, se debe de entender de forma corrida Eclesiastés. Así que la primera cosa que queremos señalar, o que quiero señalar este día, amados hermanos, cuando dice la palabra de Dios, hay un tiempo señalado para todo. Hay un tiempo señalado para todo. Por eso dice aquí la palabra de Dios en Eclesiastés, cuando dice todo tiene su tiempo. Dios ha señalado su propio tiempo. No es el tiempo nuestro. El tiempo señalado significa que para cada cosa hay una estación. Para cada cosa hay un suceso. Para cada cosa de nuestra vida hay un propósito, hay un asunto, hay algo que sucede, hay una ocupación, hay una actividad para cada cosa. Dios ha señalado cada cosa, cada estación, y parece ser, amados, que es eventos comunes en la vida humana. Eventos comunes como nacer, morir, plantar, desarraigar, juntar piedras, esparcir piedras, abrazarse, abstenerse de abrazarse. El tiempo señalado no habla de las ventajas que tenemos los humanos, sino del tiempo señalado por Dios. El tiempo que Dios ha señalado y nos permite hacer estas cosas. Nos permite abrazar, nos permite llorar, nos permite reír. Hoy es tiempo de llorar, es un tiempo de edificar, es un tiempo de juntar piedras, después de esparcir piedras, es el tiempo de buscar, es un tiempo de perder, porque es el tiempo señalado por Dios. Es el tiempo de esta ocupación que tenemos en estos días, de estos años que Dios nos permite vivir.
Por eso Eclesiastés habla de que todo es vanidad, que es transitorio. Así que el énfasis de este capítulo está en el tiempo de Dios. Eclesiastés está hablando del tiempo de Dios, no de su tiempo, sino del tiempo de Dios. El tiempo señalado por Dios, el tiempo que Dios ha diseñado para nosotros. Porque nada es nuevo debajo del sol, porque todo es vanidad, porque somos breves en esta tierra y Dios espera de cada uno de nosotros fe y obediencia y disfrutar las cosas que Dios nos ha dado. Así que todo esto, amados hermanos, tiene un tiempo, el tiempo de Dios. Es el tiempo divino, es el tiempo señalado por Dios. No puede usted, no podemos entender bien esto, pero Dios ha contado nuestros días. El Señor sabe nuestros días sobre la tierra. El mismo David lo expresa diciendo que en tus manos están mis tiempos. Porque Dios conoce nuestros tiempos. Y hoy, amados, nos muestra Eclesiastés que todas las cosas Dios las ha hecho con el propósito, con sucesos, con asuntos que vamos a vivir, con ocupaciones que vamos a tener. Y por lo tanto, es el tiempo de Dios. Este capítulo habla del esfuerzo, acerca del misterio del esfuerzo humano. Que nos esforzamos, una forma misteriosa, como si más de nosotros fuéramos más capaces que otros. Y vamos tras una cosa y con otra, y mientras detrás de nosotros, o a un lado de nosotros, o adelante de nosotros, hay otros que están avanzando, porque es un esfuerzo humano. Pero cuando se compara con la soberanía de Dios, usted puede llegar a esta conclusión: Dios me ha permitido llegar hasta aquí. Yo entiendo que Dios me ha permitido llegar hasta aquí. He podido llegar hasta acá en este momento. He podido lograr estas cosas porque Dios en su soberanía me ha permitido hacerla. No necesariamente porque soy demasiado listo, soy súper inteligente, sino que Dios en su hermosa soberanía nos ha permitido llegar hasta donde estamos. Aún así todas las cosas son vanidad. Aún así todas las cosas de este esfuerzo humano, amados hermanos, son transitorios, porque son vanidad, porque pronto terminarán. Así, la primera cosa, hermanos, Dios ha señalado un tiempo. Recuerde que la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Es decir, el cielo. Esta palabra cielo es traducido muchas veces, hermanos, de muchas maneras, y logrando ver dónde la palabra se escribió, cómo se puede, su contexto, cómo se puede entender. Y por ejemplo, la palabra cielo también se traduce firmamento, aire, y puede referirse a varias cosas. Por ejemplo, en Génesis 1, capítulo 1 del versículo 8 al 20, se refiere a la atmósfera sobre la tierra, donde se mueven las nubes y vuelan los pájaros, el cielo. Pero también es una cúpula. Isaías 40, 22, 45, 5, Génesis 1, 6, versículo 20. Es una cúpula sobre la tierra. Es donde Dios envía la lluvia del cielo, de las ventanas del cielo. Esta cúpula es donde donde habitan las estrellas y donde se mueven los planetas, el cielo. Una doble dimensión y se refiere a todo el cosmos creados, donde hay billones de galaxias. El cielo también encima de la cúpula es la habitación de Dios. Sobre este cielo es la habitación de Dios. El tercero, séptimo, es el cielo más alto. El énfasis en la teología acerca del cielo es que Dios es el creador de todo. Dios es el creador de todo. Cuando hablamos del cielo, hablamos de que Dios es el creador de todo. También hablamos de que Dios controla la creación, la luz, la oscuridad, la lluvia, la sequía, todo esto. También cuando hablamos del cielo, sabemos que hablando teológicamente o hablando acerca de Dios, hermanos, Él es el que crea todas las cosas. Las luces de la noche, el sol, la luna, las estrellas, los planetas, los cometas. Hay ámbitos o lugares de realidad
tierra, arriba de la tierra, hablando del cielo, lo invisible, lo angelical. Hablamos de la habitación y la presencia de Dios. Todas estas cosas que hemos mencionado, hermanos, están conectadas con la voluntad de Dios. Así que cuando hablamos de que no hay nada nuevo debajo del cielo, que todo es vanidad, amados hermanos, estamos hablando de que Dios, que todas estas cosas están controladas por la voluntad de Dios. Así que todo tiene su tiempo. Nosotros, las personas como creyentes, estamos como discípulos del Señor viviendo estos años, procurando en obediencia y en fe avanzar. Y aún así, amados hermanos, todo lo que vamos a hacer, lo que vamos a construir, lo que vamos a edificar, viéndolo desde la óptica de Dios, desde la perspectiva de Dios, es transitorio. Es transitorio. Aún así debemos ocuparnos en estas cosas y disfrutar, dice Eclesiastés, de comer y beber y disfrutar de los bienes que Dios nos ha dado. Nos plantea el versículo 9 la siguiente pregunta. Dice la palabra de Dios lo siguiente. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello que se afana? ¿Qué provecho tiene? ¿Qué saca? ¿Qué saca el hombre de todo su trabajo que está haciendo? Este es un concepto clave, porque Eclesiastés ve a los hombres trabajando, tratando de sacar provecho en todas las cosas que está haciendo. Y esta pregunta es muy apropiada para todos los que vamos a estar leyendo Eclesiastés, porque la pregunta clave es, ¿hay alguna ganancia permanente o valor en la vida humana, esfuerzo humano, sabiduría humana? ¿Hay alguna ganancia permanente o valor en la vida, esfuerzo humano o sabiduría humana? ¿Hay algún provecho permanente? ¿Hay alguna ganancia permanente? Parece que la humanidad está motivada a cumplir ciertas tareas que Dios ha puesto. Tareas aún provistas por Dios. Mire lo que dice Eclesiastés 1:13. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Cosas comunes que vamos a hacer. Dios ha provisto estas tareas, cosas comunes para nosotros. Capítulo 2, versículo 24 dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Dios nos ha provisto de tareas comunes a todos. Si usted tiene un oficio, si usted tiene una profesión, Dios ha provisto estas tareas para usted. Y haciendo estas tareas estaremos cumpliendo la razón de nuestro ser, de nuestra existencia, hablando de nuestras tareas comunes. Pero estas tareas, amados hermanos, estas tareas son incapaces. A través de estas tareas son incapaces de entender el propósito o resultado de estas tareas. El propósito de estas tareas es demostrar a ellos su dependencia de Dios. Mire, estas tareas que estamos haciendo, sea un oficio, sea una profesión, sea en nuestros negocios, Dios a través de estas tareas tienen el propósito, es el de demostrar con estas tareas que hacemos, depender de Dios. Depender de Dios. Le invito por favor que vea conmigo Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. En Gálatas capítulo 3, vamos a leer esto, por favor. Gálatas capítulo 3. Dice aquí la palabra de Dios. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Este ayo del cual Pablo está escribiendo y ahora los llevo en un ámbito espiritual. Este ámbito espiritual es que la propia ley que Dios establece, no robarás, no matarás, no injuriarás, todas estas leyes que Dios da y cerca de unas 413 leyes escritas en la Torá, en el libro de la ley de Moisés, dadas al pueblo de Israel, mostraban al pueblo la insuficiencia de su propia vida. Y mientras ellos se esforzaban por cumplir la ley,
se daban cuenta que era imposible, pero al mismo tiempo eran esas leyes que le mostraban a las personas la condición espiritual de ellos, de su propia alma, para poder verla, para poder arrojarse, para poder considerar uno de los aspectos maravillosos de Dios, que es su misericordia. Por eso estas leyes los llevaban a ello. El apóstol Pablo dice, yo no conocí la ley, yo no conocí el pecado, sino porque la ley decía, no codiciarás. O sea, la ley mostraba mi propio pecado y la necesidad que tengo del Señor y Salvador Jesucristo. Así que estas tareas que nosotros realizamos, este esfuerzo humano, nos damos cuenta que no es tan fácil edificar una casa, que no es tan fácil criar unos hijos, que no es fácil realizar nuestros negocios con sabiduría, con prudencia, con justicia. Nos damos cuenta que no es fácil. No sabemos que nosotros, quienes sembramos los campos, nosotros que tenemos un negocio y esperamos que las personas vengan y hagamos negocios, nos llegan, porque empezamos a entender que toda esta vida, todos estos negocios, todo este asunto de sembrar, todos estos anuncios de recoger el fruto, dependemos de la lluvia, dependemos de la provisión de Dios. Y aquí es donde nosotros, en nuestras tareas simples, nos percatamos de la necesidad que tenemos del Señor. No estamos considerando solamente el azar, la suerte, las normas naturales de la naturaleza que Dios ha hecho, sino dependemos de Dios, dependemos de Él, del Señor. Dice una porción de la Biblia que no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Dios nos ha permitido tener estas tareas para poder mostrar. Cuando dice la palabra de Dios aquí en Gálatas 3:24, nos dice que el ayo la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Muestra, amados hermanos, que la ley misma, como un esclavo que se dedicaba a enseñar a uno de los nobles, de los hijos, era ese ayo que los conducía por esa preparación y poder ver las cosas que deben de hacer. Bueno, el autor, el Espíritu Santo dice que la ley era ese ayo para podernos ver la grandeza, la misericordia de Dios para nuestras vidas y poder conocer a Cristo. Lo mismo estas tareas. Eclesiastés 3:14 al 18 dice la palabra de Dios lo siguiente. Eclesiastés capítulo 3 versículo 14 al 18 nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Las cuales se pierden, ¿estoy equivocado? Capítulo 3 versículo 14 al 18 dice así: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Vi más debajo del sol, en lugar de juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean lo que ellos mismos son, para que ellos mismos son semejantes a las bestias. Entonces, amados, Dios, amados hermanos, nos prueba con las tareas de esta vida. El poder comprar, el poder construir, el poder enfermarse, el poder amar, todas estas tareas, amados, Dios las utiliza para probarnos. Eso es lo opuesto a la experiencia de la caída. Una caída que está caracterizada por la frase frecuente o recurrente debajo del sol. ¿Qué está diciendo esto, hermanos? Está diciendo la palabra de Dios. Que cuando nosotros empezamos a captar, entender, hermanos, que lo que Dios está haciendo, mientras nos esforzamos cada día en nuestra vida y dependemos de Dios, de su soberanía, de su bendición sobre nuestras vidas, esto de depender, hermanos, no es algo normal ni natural en nosotros. Todas las personas, el pecado ha tratado nuestras vidas, ha traído como consecuencias alejamiento, rebeldía de Dios, delante de Dios. Hemos huido de su presencia del Señor.
nos hemos escondido como Adán. Hemos negado, hemos echado la culpa de nuestra desdicha a otros, como lo hizo Adán y como lo hizo Eva a la serpiente, y Adán a su esposa, y Adán también a Dios. Hemos hecho esto porque es la experiencia de una raza caída, de una generación, de un mundo degradado, cada vez más degradado, que se aleja del Señor. Pero Dios utiliza estas cosas para poder enseñarnos nuestra dependencia que tenemos de Dios. Ahora muchos de nosotros estamos entrando a una edad de fragilidad, a una edad de enfermedades. Algunos estamos entrando a esta clase de años, de estos años de vulnerabilidad, de fragilidad de nuestro cuerpo. Pero aún así, en medio de esto, hermanos, Dios, podemos depender en Él, podemos confiar en Él, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 5, dice la Biblia y exhorta lo siguiente, dice la palabra de Dios lo siguiente: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dejándosela a Él. Así que Dios, a través de esta experiencia que tenemos como humanos, de esta tierra que nos dice que no hay nada nuevo del sol, y que hay impiedad y que hay injusticia, y que debemos dejar todas estas cargas sobre Él, es una experiencia, hermanos, que es contraria a la vida humana, que trata de sobresalir a toda costa, que trata de conseguir a toda costa. Así que estamos en el capítulo 3 de Eclesiastés, y estamos, hermanos, en el capítulo 3, y dice la palabra de Dios: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra que Él ha hecho desde el principio hasta el fin. Eclesiastés nos muestra, amados hermanos, que lo que Dios ha hecho es hermoso. Y este contexto de que Dios ha hecho todas las cosas hermosas, que su tiempo es de Dios y ha hecho las cosas hermosas, nos hablan describe las escogencias soberanas que Dios controla en las circunstancias humanas. Esto es más general que individual. Esto, hermanos, nuevamente nos muestra la soberanía de Dios. Dios ha hecho todas estas cosas hermosas. Algunas expresiones de este primer versículo dice: también ha puesto eternidad en sus corazones. Además, ha puesto un sentido al pasado y futuro en sus mentes. O nos ha dado un deseo de conocer el futuro. Pero aunque nos ha dado una conciencia del pasaje del tiempo, todo lo ha hecho hermoso en su tiempo. Ha puesto eternidad. Ha puesto a todo el mundo una edad en su corazón. ¿Sabe? Todo esto es, la palabra de Dios nos dice que todas estas cosas ha puesto el Señor una edad en el corazón. Y que Dios en su soberanía nos permite ver que Dios es eterno. El término traducido eternidad es un término semítico relacionado, usado con las 3 consonantes, significa escondido o oculto. En el hebreo tardío se refiere a la creación del mundo. Algunos eruditos tratan el equilibrio de esta línea con los previos: apropiado en su tiempo. Dios lo ha hecho apropiado en su tiempo. Dios ha puesto algo apropiado en este tiempo, que significa el control de Dios en los designios y situaciones humanas. Por eso hablamos de la soberanía de Dios. Algunos eruditas tratan de tomarlo con la línea humana siguiente acerca de la inhabilidad humana de entender la obra de Dios, que calza en el significado de la raíz. Siempre es difícil entender en su totalidad la poesía, la sabiduría de Dios. Es difícil entenderla. Con frecuencia, al momento de estudiarla, la destruimos,
Sus términos con frecuencia son raros y usados en sentidos muy especializados. A propósito, su significado es confuso y motiva su pensamiento. El concepto más grande nos ayuda a entender mejor el pensamiento del predicador. La Biblia de Jerusalén tiene un buen comentario sobre este verso. La frase, sin embargo, no debe ser tomada en el sentido cristiano. Simplemente significa: Dios ha dado al corazón humano una mente, conocimiento de duración, lo ha dotado con el poder de reflexión sobre la secuencia de eventos y así de controlar el presente. Pero también el autor añade: este conocimiento es engañoso, nos revela el significado de la vida. La humanidad desea conocer la vida, pero no puede. Desea entender totalmente a Dios, pero no puede. No puede. Déjeme mostrarle qué es lo que ha sucedido aquí. Primero a los Corintios, capítulo 2. Hablando de que el hombre quiere entender todo lo que Dios está haciendo. Y quiere entender todas las razones de la vida. Está especulando el hombre. Ha creado libros de psicología. Ha tratado pensamientos con máximas. Hemos visto en los grandes pensadores, Confucio. Hemos visto en los filósofos griegos. Hemos tratado de entender todas estas cosas. Pero Eclesiastés dice que el hombre no alcanza a entender todas las cosas que Dios ha hecho. Ellos no alcanzan a entender las cosas que Dios ha hecho. Por eso dice: ha puesto a todo el mundo, ha puesto una edad en todo el mundo y no alcanza a entender estas cosas. Permítame leerle esta porción de las cuales Dios, hablando de que Dios nos ha permitido que todos los hombres podamos empezar a entender las cosas. Mire lo que dice el capítulo 2 de Primera a los Corintios, capítulo 2, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes o principales de este siglo, hombres principales de este tiempo, conoció. Porque si la hubiera conocido, no la conocieron, pero si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. No hubiesen crucificado a Cristo, por supuesto. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, dice el apóstol Pablo, y habla de los escritores inspirados por Dios, por medio de los cuales Dios ha traído las santas escrituras, la voluntad, la mente de Dios para su pueblo. Cuando dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, este espíritu del mundo que está tratando de dar respuestas opuestas a Dios, que está tratando de dar razones para poder justificar a este mundo sin Dios. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo o de confusión, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, para que tengamos conocimiento, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana de los príncipes de este siglo, de los grandes pensadores de este mundo, de los disputadores de este mundo, sino de Dios, dice aquí, enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña
sino por las que enseña el pedagogo, por las que enseña el maestro, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero este hombre, al cual Eclesiastés está hablando en esta asamblea, él dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, para el hombre natural, para el hombre que está allí escuchando este discurso. Dice aquí, pero el hombre natural no percibe, no conoce las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque estas cosas que son del Espíritu de Dios se han de entender espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, al escucharlas, las examina, las discierne, llega a una conclusión, pero el hombre natural, dice aquí, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así, amados, el hombre natural, el hombre que no conoce al Señor, el hombre que está esforzándose en esta vida, que está tratando de construir algo permanente en esta vida, se terminará. Y Dios ocupa las tareas comunes que tenemos para poder entender, para ver que dependemos del Señor o que se depende del Señor. Y el hombre no puede, amados hermanos, entender. No puede entender la obra que Dios ha hecho. Y la tercera cosa y última que quiero mencionarles en este día, hermanos, la obra de Dios. La obra que Dios ha hecho. Esta palabra es la misma raíz semítica de un verbo. Y esto con frecuencia se hace con un estilo creativo descrito. La obra de Dios se puede entender en dos maneras porque la palabra nos permite entenderla de dos maneras. La primera es que la obra de Dios es desde la eternidad. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Dios, amados, no ha improvisado el Señor. Las palabras que han sido inspiradas y que han sido escritas por los santos hombres de Dios, por Pablo, por Pedro, por Juan, por Jacobo, por todos ellos, hermanos, no fueron palabras improvisadas, vienen de parte de la mente de Dios, de un propósito de Dios que Dios ha llevado a cabo, está llevando a cabo y llevará a cabo a través del Señor Jesucristo para bendición y salvación y edificación de miles de personas. Y la obra de Dios es desde la eternidad, no es de ahora, es desde la eternidad. Es desde la eternidad. Así que la obra de Dios, hermanos, vamos a entenderla porque la Biblia nos dice es que desde la eternidad. La segunda cosa, la obra de Dios es durante la vida de nosotros. Es durante la vida de los individuos. La obra de Dios la está construyendo Dios en estos días que estamos aquí. En estos años, en estos meses que estamos viviendo. Dios está construyendo esta obra durante nuestra vida. Déjeme leerle una porción que el apóstol Pablo dirige a un siervo de Dios llamado Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, por favor. 2 Timoteo capítulo 3, dice la palabra de Dios lo siguiente. Capítulo 3, versículos 16 y 17. Por favor, búsquela conmigo. Tome su Biblia, vaya al Nuevo Testamento, a esta carta, que es 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice, la palabra de Dios dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La obra de Dios, a través de la palabra de Dios, está reconstruyendo
a un hombre, es la obra de Dios. El apóstol Pablo también, hablando a los Corintios en el capítulo 3, cuando está hablando a los hermanos, habla de ellos como una labranza de Dios. Habla de ellos como un campo que Dios está construyendo. Que Dios está construyendo, que está edificando. Dice aquí la palabra de Dios, el versículo 1 a los Corintios capítulo 3, dice lo siguiente. Versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pero nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Dios es la obra de Dios en el individuo, es la obra de Dios en cada persona que le ha conocido. Es la obra de Dios que partió desde la eternidad y es la obra de Dios que está haciendo ahora en cada individuo, en cada persona. Así, esto, hermanos, va concluyendo esta parte. Los versículos 12 y 13 de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3, hablando, amados hermanos, cuál es la labor y nuestro tiempo para poder ver la obra de Dios. Versículos 12 y 13 dice lo siguiente: yo he conocido que no hay cosa para ellos, cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor. Así, hermanos, esto parece ser una afirmación, es una afirmación, hermanos. Es un resumen también del capítulo 2, como un resumen del capítulo 2, cuando el capítulo 2, 24 26 dice, no hay cosa mejor, no hay cosa mejor, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Esto es como una conclusión que se va repitiendo, hablando de que el hombre debe comer, hermanos, debe disfrutar los días y no permanecer en cosas que son una vanidad, que son transitorios y que terminarán. Usted se irá, yo me iré, todos nos iremos, pero poder depender, hermanos, poder confiar en el Señor y alegrarnos, eso es lo mejor, dice la palabra de Dios. Eso es lo mejor para nosotros. Sugiere, aunque no podemos entender todos los misterios, podemos conocer el amor de Dios a través de la fe y la obediencia y gozarnos en los simples placeres de la vida provistos por Dios, como los alimentos, los sabores de los alimentos, alegrarse, como dice una porción que leímos la semana pasada, de aquí mismo, alegrarse con la mujer que amas. Esos, hermanos, son medios de fe y obediencia y gozarnos de los placeres que Dios ha provisto para nosotros. Así, la vida debajo del sol, la vida transitoria, puede desembocar en una vida llena de bendición, en una vida de gratitud, en una vida de fe, en nuestro transitar. Hace apenas algunos días, trabajando con una persona, me decía, mira, yo tengo la bisabuela de mis hijas, había llegado a los 101 años, 101 años. Y ella había tenido varios padecimientos, había perdido la vista, no podía obviamente ver, no podía, y se alimentaba y todo el tiempo estaba sentada o acostada y contemplando y preguntándose por qué Dios se había olvidado de ella, por qué habían pasado tantos años y por qué Dios no la había recogido, no se la había llevado. Para ella esta vida se había convertido en una situación complicada.
Me queda claro que los adultos mayores entraremos, si Dios lo permite, en algunas depresiones de acuerdo a nuestra edad, por la soledad y por la molestia de nuestros años, y nuestro trabajo se convertirá en molestia, en fatiga. Y aunque nosotros no sabemos de qué manera vamos a terminar, sabemos que Dios estará allí para cuidar de nosotros y acompañarnos en nuestro peregrinaje hasta el día final, hasta el día que terminemos sobre la tierra. Pero poder ver en Dios, poder ver con fe y obediencia estos días de nuestra vida, nos podrán mantener con el propósito de poder tener una relación con Dios y poder ser acompañados por el Señor en los siguientes años que vamos a vivir. Construir una vida aquí, edificar como si nunca vamos a terminar, es edificar sobre la arena, es construir sobre la arena. Las casas, los edificios, no se construyen sobre la arena, se construyen sobre rocas sólidas, sobre bases firmes se construyen. ¿Cómo se va a construir nuestra vida? ¿Nuestra vida en qué se va a construir? ¿Sobre qué se va a construir nuestra vida? ¿Solamente sobre cosas materiales? ¿Son efímeras? ¿Se va a construir sobre nuestra sabiduría? ¿Para nuestra vida es solamente el placer? ¡Qué engañados estamos! Dios nos permite ver que disfrutemos del alimento, que hagamos bien, que esto es lo mejor para nosotros. Así, con esta perspectiva de Dios, me queda claro que cada persona va a tomar la decisión conveniente. Y le invito en esta tarde que usted pueda tomar esta decisión. En primer lugar, si usted no conoce al Señor, el Señor le ama. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué fue esta manera? La manera como Dios expresó su amor fue el Señor y Salvador Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, en la cruenta cruz, en la muerte vergonzosa, experimentando el dolor, el quebrantamiento, cargando el pecado de todos nosotros, de todos los seres humanos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado Dios a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Así, Dios es el primero que nos ha amado. Dios es el primero que nos ha dado a su Hijo. Dios, en este amor que nos ha dado, dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos sean encontrados por Él a través de la fe en Jesucristo. Esto sí es algo nuevo debajo del sol. Esto sí es algo nuevo y diferente que Dios ha hecho. Lo demás, dice la Biblia, no hay nada nuevo debajo del sol. Si usted no conoce al Señor, le invito que pueda abrir su mente, su corazón al Señor. Él quiere darle esto exactamente, perdón y la esperanza de la vida eterna. ¿Por qué no ahí en su lugar usted toma la decisión de confiar, de aceptar, de invitar, de poner su confianza sobre el Señor y Salvador Jesucristo, que lo que Él da es perdón y la esperanza de la vida eterna? Si usted es una persona que se ha alejado del Señor, vuelva al Señor, vuelva al camino de Cristo. Cristo le llama, Cristo lo está llamando, Dios lo está buscando. Regrese al Señor, confiese sus pecados al Señor y vuelva con un corazón humillado que Dios no despreciará. Amados, si usted ha tomado una decisión así, quisiéramos saberlo. Háganoslo saber por medio del chat, de la conversación que podemos tener a través de esta plataforma. Mientras tanto, vamos a hacer una oración. Y si usted ha tomado esta decisión, haga también esta oración. Oremos. Señor, gracias, porque hasta ahora habíamos considerado nuestra vida pasajera. Una vida que solamente va a construir cosas terrenales y afanarse en esta vida. Pero ahora a través de la Biblia nos damos cuenta que se puede edificar sobre la roca eterna, sobre la roca de la salvación, que es el Señor y Salvador Jesucristo. Por favor, toma nuestras decisiones que estamos tomando hoy y ayúdanos, Dios, a perseverar en ellas, porque más que es una creencia, es una convicción. Y gracias por escuchar y recibir al corazón humillado que tú no desprecias. Gracias, Padre, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.
Si usted ha tomado esta decisión, háganoslo saber. Queremos acompañarle. Y si usted es una persona que necesita consejo bíblico, estamos para servirle. Podemos atenderle y con la palabra procurar ayudarle. Mientras tanto, que Dios le bendiga con abundante paz. Y vamos a escuchar un canto con el hermano Gabriel. Que Dios le bendiga. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies. Entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto,
más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gracias por habernos acompañado hasta este momento en esta nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Montesión. Como cada semana, le recordamos que si ha sido de bendición para usted este mensaje, lo comparta a través de sus redes sociales. También, si tiene alguna petición de oración, alguna duda, no dude en contactarnos en nuestro buzón de Facebook. Con gusto le estaremos atendiendo. Otra situación, si usted necesita algún acompañamiento, alguna consejería, algo en el cual podamos servirle, por favor, contáctenos también a través de nuestro buzón. Hay gente preparada que puede acompañarle en cualquier necesidad que usted tenga. Gracias, hermanos, por acompañarnos y les deseamos que tengan una excelente semana. Que Dios los bendiga. Recuerden que somos una comunidad, somos una familia, somos una iglesia, somos Montesión.